Si hace un mes alguien me hubiera dicho que mi vida entera se desmoronaría, que todo lo que daba por seguro se convertiría en cenizas, le habría respondido con una risa sarcástica. Pero aquí estoy, atrapada en un torbellino de culpa, deseo y consecuencias incontrolables. Me llamo Elena. Tengo 36 años, 2 hijos maravillosos y un marido ejemplar, Luis. Llevamos casados más de 10 años, construyendo juntos una vida ordenada, estable, predecible. Una casa en las afueras de Madrid, vacaciones familiares cada verano, cenas en casa los viernes, sexo programado 2 o 3 veces al mes. No nos faltaba nada. O al menos, eso creía. Pero si algo he aprendido en este último mes es que la estabilidad es solo una ilusión, una frágil fachada que puede derrumbarse con un solo error. Y yo cometí ese error. Todo empezó en la boda de mi prima Laura. Un evento elegante, en un hotel de 5 estrellas en pleno centro de Madrid. Luis no pudo venir porque tenía un viaje de negocios, así que fui sola. No me importó demasiado, al contrario, me gustaba la idea de una noche sin responsabilidades, sin niños que atender, sin la rutina sofocante de siempre. Me arreglé con más entusiasmo del habitual. Me puse un vestido negro ajustado que tenía guardado desde hacía meses, uno que Luis nunca me había visto puesto. Me maquillé con más dedicación. Me sentí atractiva. Y fue en esa boda donde todo comenzó. Porque allí, entre copas de vino y música alta, me encontré con alguien que no veía desde hace años, Adrián. Él fue mi primer amor en la universidad. Un hombre con el que compartí noches interminables de conversación, besos robados en pasillos oscuros y la clase de pasión que solo se experimenta una vez en la vida. Pero nuestras vidas tomaron caminos distintos. Yo quería estabilidad, matrimonio, familia. Él quería recorrer el mundo, experimentar, vivir sin ataduras. Así que nos separamos. Y ahora, después de tantos años, estaba allí. De pie frente a mí, con esa sonrisa traviesa que me derretía cuando tenía 20 años. Elena, susurró con sorpresa genuina. Mi corazón se aceleró de inmediato. La conversación fluyó con una facilidad peligrosa. Nos pusimos al día, reímos recordando anécdotas, brindamos por los viejos tiempos. Me hizo sentir ligera, joven, como si los años no hubieran pasado. Como si la mujer que era ahora, madre, esposa, adulta responsable, desapareciera por un rato y quedara solo la Elena de 20 años, la que una vez soñó con una vida diferente. Y entonces empezaron los roces. Pequeños al principio. Su mano sobre la mía cuando reía. Un roce de su pierna bajo la mesa. Su mirada fija en mis labios cada vez que bebía de mi copa. Yo debería haberlo detenido ahí. Pero no lo hice. Me sentía eufórica, atrapada en una burbuja de emoción que no quería que estallara. Entonces él propuso algo. ¿Nos vamos a otro sitio? Y sin dudarlo, sin pensarlo siquiera, respondí. Sí. Fue en ese instante, en esa fracción de segundo, donde tomé la decisión que lo cambió todo. Porque lo que pasó después, fue el principio del fin, las cosas se complicaron mucho más rápido de lo que imaginaba. En mi cabeza, aquella noche con Adrián había sido algo aislado, un error enterrado en la oscuridad de Madrid. Volví a casa de madrugada, me metí en la cama junto a Luis y dormí como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, me comporté con normalidad. Desayunamos en familia, llevé a los niños al colegio y trabajé en casa como cualquier otro día. Pero dentro de mí algo se había roto. No sentía culpa, no exactamente. Sentía algo peor, ansiedad. Un deseo creciente de repetirlo. Pensé que podría controlarlo. Me convencí de que había sido una locura pasajera, que en cuanto pasaran unos días todo volvería a la normalidad. Pero Adrián no desapareció.
Me escribió al día siguiente, un mensaje breve y directo. No dejemos que esto termine aquí. Y el problema fue que tampoco quise que terminara. Las siguientes 2 semanas fueron un juego peligroso. Mensajes secretos, llamadas en horas robadas, encuentros fugaces en cafés apartados. La adrenalina era como una droga. Volver a sentirme deseada, volver a ser alguien más que solo madre y esposa, me daba una energía que no recordaba haber tenido en años. En casa, Luis no sospechaba nada. Seguía con su rutina de trabajo, sus viajes de negocios, su vida ordenada. Y yo, en las sombras, tejía una doble vida. Pero los secretos no duran para siempre. Lois no encontró mensajes en mi teléfono. No me pilló en la calle con Adrián. No fue una de esas historias donde el esposo revisa el móvil de su mujer y descubre la verdad en la pantalla. Fue peor. Fue un golpe de realidad que yo misma le puse delante sin darme cuenta. Ocurrió un viernes por la noche. Estábamos en casa, cenando con los niños. Sofía contaba algo sobre el colegio, Diego se reía con la boca llena, y Luis hablaba de un problema en el trabajo. Todo era normal. Hasta que mi marido me miró de una manera que nunca antes había visto. «Elena, ¿te pasa algo?», preguntó de repente. Me tensé. «¿Por qué lo dices?». «Estás diferente. Distraída. No sé, ausente». Me reí nerviosa. «He estado ocupada. Nada más». Intenté seguir comiendo como si nada, pero su mirada seguía fija en mí. «No. Es más que eso. Algo ha cambiado en ti». Me congelé. Era la primera vez que me daba cuenta de que Luis realmente me veía. No como madre de sus hijos, no como la mujer con la que compartía la rutina diaria. Me miraba a mí, a la persona que había sido antes, y notaba que algo no encajaba. «Elena», insistió. «¿Hay algo que debas saber?». Mi primera reacción fue defenderme. Decir que estaba exagerando, que se estaba imaginando cosas. Pero el pánico se instaló en mi estómago. «No pasa nada, Luis». Dije esas palabras con una sonrisa que no sentía. Él no insistió, pero tampoco pareció convencido. Esa noche no dormí. Me quedé tumbada, escuchando la respiración tranquila de Luis, sintiendo la culpa por primera vez. No por lo que había hecho, sino porque empezaba a darme cuenta de que no era tan lista como creía. Me había dejado llevar, había bajado la guardia. Y Luis, aunque aún no tenía pruebas, ya empezaba a sospechar. El golpe final llegó el lunes siguiente. Era un día normal. Me despedí de Luis cuando se fue al trabajo, llevé a los niños al colegio y volví a casa. A media mañana, recibí un mensaje de Adrián. «Nos vemos en nuestro sitio». «No puedo esperar». Respondí sin pensar. «Allí estaré». Pero cuando llegué al café donde solíamos vernos, algo estaba mal. Adrián estaba sentado en nuestra mesa habitual, pero no estaba solo. Frente a él, con la mandíbula tensa y los ojos fríos como el hielo, estaba Luis. Me quedé parada en la entrada. Me temblaban las manos. Mi primer instinto fue dar la vuelta y salir corriendo, pero ya era tarde. Luis me había visto. El silencio en la mesa era insoportable. Adrián miraba incómodo, como si quisiera desaparecer. Luis, en cambio, no apartaba la vista de mí. «Siéntate», dijo. Me acerqué lentamente, sintiéndome como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución. Me senté frente a ellos. «¿Qué haces aquí?», pregunté con voz temblorosa. Luis sacó su teléfono y deslizó la pantalla hacia mí. «Llamadas. Mensajes. Horarios que coinciden demasiado bien». Mi sangre se heló.
No fui a buscar nada, Elena, continuó. Pero cuando algo está delante de tus ojos, es difícil ignorarlo. No supe qué decir. No tenía una excusa lista. Nunca había pensado que este momento realmente llegaría. Así que dime, Luis cruzó los brazos y me miró directamente. ¿Quieres explicarme qué mierda está pasando aquí? El silencio entre los tres se hizo insoportable. Adrián bajó la mirada, incapaz de sostener la tensión, mientras que Luis me observaba con una calma que no tenía nada de tranquilizadora. No había gritos, no había insultos, solo una frialdad absoluta en su tono, lo que hacía todo aún peor. Dímelo, Elena. ¿Desde cuándo? Preguntó sin levantar la voz. Abrí la boca, pero no salió nada. Mi mente buscaba desesperadamente una forma de suavizar la situación, pero ¿qué podía decir? No había excusa que pudiera borrar lo que estaba delante de él. Luis. ¿Desde cuándo? No era una pregunta. Era una orden. 2 semanas, mentí. Su expresión no cambió. Sabía que no era cierto. Y supongo que me vas a decir que fue solo un error. Que te dejaste llevar, que no significa nada. No sé qué decirte. Eso pensaba. Luis se recargó en la silla, mirándome como si intentara entender en qué momento había pasado de ser su esposa a una desconocida. ¿Y tú? Se dirigió a Adrián. Adrián levantó la cabeza con cautela. Yo no quería que esto pasara así. Pero pasó, Luis asintió lentamente. ¿Te acostaste con mi esposa? Luis, intenté intervenir, pero su mirada me cortó de inmediato. Responde. Adrián tragó saliva. Sí. Por un momento, pensé que Luis iba a golpearlo. Su mandíbula se tensó, sus nudillos se pusieron blancos, pero en lugar de eso, sonrió. Gracias por la honestidad. Luego, sin previo aviso, le lanzó el café caliente en la cara. Adrián gritó y se llevó las manos al rostro, derribando la silla al levantarse de golpe. La gente en el café se giró hacia nosotros, sorprendida por el escándalo. Luis, por favor. Me levanté para detenerlo. No te atrevas a tocarme, dijo, apartando mi mano. No después de esto. Adrián, con la cara roja y el café goteando de su camisa, retrocedió. No quiero problemas, tío. No tienes ni idea de lo que quieres, Luis lo interrumpió. Desaparece antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Adrián no lo pensó 2 veces. Agarró su chaqueta y salió del café, dejando un rastro de miradas curiosas a su paso. Luis y yo nos quedamos ahí, de pie, en medio del desastre. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Vamos, ordenó. No pregunté a dónde. Solo lo seguí. El trayecto en coche fue un infierno. Luis conducía sin decir una palabra, su expresión inmutable, su respiración pesada. Yo intenté hablar varias veces, pero cada intento moría antes de salir de mi boca. Llegamos a casa y cerró la puerta con tanta fuerza que pensé que la iba a romper. Ahora sí puedes explicarte. No hay explicación que pueda arreglar esto. Entonces no la des. Solo dime la verdad. Toda. Respiré hondo. No fueron 2 semanas. Fueron 3. Y no fue solo una vez. Su mirada se oscureció. ¿Te enamoraste de él? No. Entonces, ¿por qué? Porque necesitaba sentir algo. Luis rió sin humor. Necesitaba sentir algo. Qué conveniente. No es así, Luis. ¿Y cómo es, entonces? ¿Cómo justificas lo que hiciste? No tenía una respuesta. No había justificación válida.
¿Y si no te hubiera descubierto? ¿Lo habrías detenido? Me mordí el labio. No lo sé. Luis se pasó las manos por el cabello, exhalando con furia contenida. Al menos eres honesta en algo. Se alejó de mí, caminando de un lado a otro del salón. ¿Nuestros hijos? Nunca estuvieron en riesgo. No me vengas con esa mierda. Claro que lo estuvieron. Todo esto, todo lo que construimos, estaba en riesgo y no te importó. Apreté los puños. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Seguir viviendo como si todo estuviera bien cuando me sentía muerta por dentro? Sí. Porque eso es lo que hacen los adultos, Elena. No destruyen a su familia por un polvo con un viejo amigo. La rabia en su voz me dejó sin aire. Me das asco, dijo al final. Esas palabras me golpearon como una bofetada. ¿Entonces qué? ¿Me vas a echar? Luis se quedó en silencio. Me miró, y por un momento, vi algo en sus ojos que no era solo enojo. Era algo más frío. Aún no. ¿Cómo que aún no? Se acercó, y esta vez su voz fue más baja, más calculada. Voy a hacerte sentir lo que yo estoy sintiendo ahora. Voy a destruirte de la misma forma en la que tú me destruiste a mí. Luis. No me toques. Subió las escaleras y me dejó ahí, en medio de la sala, con el estómago revuelto y el mundo cayéndose a pedazos. No sabía lo que iba a hacer. Pero algo en su mirada me dijo que esto no había terminado. Ni por asomo, Luis no me habló en toda la noche. Se encerró a nuestro cuarto mientras yo me quedé en la sala, mirando el techo, esperando que la realidad dejara de sentirse como una trampa de la que no podía escapar. No dormí. No porque sintiera culpa, sino porque sabía que algo iba a pasar. Su mirada, su tono, la forma en que cerró la puerta, no era solo enojo. Era algo más. Algo que me puso la piel de gallina. Por la mañana, cuando bajó, ya estaba vestido con traje, listo para irse a trabajar. Actuaba como si nada hubiera pasado. Sin mirarme, sirvió café, recogió su maletín y se dirigió a la puerta. Hablaremos más tarde, fue lo único que dijo antes de salir. Los niños estaban en la escuela, la casa estaba en silencio y yo sentía que algo dentro de mí se estaba desmoronando. Aguanté el día lo mejor que pude. Intenté distraerme, limpiar la casa, fingir que la vida seguía, pero cada minuto sin noticias de Luis hacía que el miedo creciera dentro de mí. ¿Qué significaba hablaremos más tarde? ¿Qué estaba planeando? A las 8 de la noche, cuando finalmente regresó, lo vi diferente. No parecía el mismo hombre que me había gritado anoche. Parecía relajado. Demasiado relajado. ¿Cenaste ya? Preguntó como si nada. Negué con la cabeza. Bien. Vamos a salir. ¿Salir? Sí, ponte algo bonito. Vamos a cenar fuera. No discutí. No sabía qué hacer, qué esperar. Me arreglé en silencio, me maquillé, me puse un vestido que sabía que a él le gustaba, aunque en el fondo de mi mente todo gritaba que algo no encajaba. Cuando llegamos al restaurante, su actitud seguía siendo extrañamente tranquila. Me abrió la puerta, pidió una mesa para dos, incluso sonrió al mesero cuando nos llevaron el vino. ¿A qué viene esto, Luis? Pregunté finalmente. A nada. Solo quiero hablar. ¿Hablar de qué? Tomó un sorbo de vino, me miró a los ojos y dijo. De nosotros. Quise responder, pero entonces los vi. En una mesa al fondo, estaban nuestros amigos. No solo nuestros amigos, nuestros familiares también. Su hermano, su mejor amigo, incluso mi propia prima. Un grupo de al menos 10 personas, todos mirándonos.
La sangre se me congeló. Lois levantó la copa. No te preocupes, ya saben todo. Me costó respirar. ¿Qué hiciste? Lo que tenía que hacer. Mi prima desvió la mirada, su hermano frunció el ceño y el resto intentaba no mirarme directamente. Pero todos sabían. Todos. Pensé que merecían saber qué clase de mujer eres, continuó Luis, con una calma escalofriante. Pensé que era justo que supieran por qué nuestra familia está a punto de romperse. No podía hablar. No podía moverme. Quería gritarle, quería romperle la copa en la cara, quería correr de ahí, pero estaba paralizada. Diles algo, Elena, dijo él, con un tono casi divertido. Diles por qué lo hiciste. Nadie en la mesa habló. Nadie me defendió. Nadie siquiera intentó suavizar el golpe. ¿No tienes nada que decir? Luis inclinó la cabeza. Bueno, entonces permíteme terminar por ti. Sacó su teléfono, lo desbloqueó y puso sobre la mesa la pantalla. Unos toques, y entonces, mi peor pesadilla. Mensajes. Fotos. Fechas. Todo lo que había intentado ocultar. Todos lo vieron. No sé cuánto tiempo estuve ahí, en shock. No sé cuántas veces escuché mi propio nombre en susurros. Todo se volvió ruido. Me levanté, sin saber qué más hacer. Sin decir una palabra, salí del restaurante con las piernas temblorosas. Lois no me siguió. No hizo falta. Ya me había destrozado por completo, no recuerdo cómo llegué a casa. Caminé sin rumbo, con la mente en blanco, sintiendo la mirada de cada persona en el restaurante aún clavada en mi piel. Cuando crucé la puerta de nuestro hogar, el lugar donde había vivido con Luis y los niños durante años, todo me pareció ajeno. Me temblaban las manos, la respiración era superficial y cada segundo que pasaba sin que él apareciera hacía que la ansiedad en mi pecho creciera más y más. No tardó en llegar. Escuché el motor de su coche apagarse en la entrada y la puerta cerrarse con calma. No con rabia, no con prisa. Todo lo que Luis hacía ahora tenía un ritmo metódico, calculado. Se acercó a la cocina, abrió el refrigerador y sacó una cerveza. Se apoyó en la encimera, la abrió con un movimiento relajado y tomó un sorbo antes de levantar la mirada hacia mí. Siéntate. No discutí. Me dejé caer en la silla, sintiendo el peso de su mirada sobre mí. ¿Qué quieres hacer? Pregunté con la voz débil. Luis dejó la botella en la mesa y se cruzó de brazos. Buena pregunta. Lo pensé mucho hoy. Podría haberte echado de la casa de inmediato. Podría haber hecho esto aún peor para ti. Tragué saliva. ¿No crees que ya lo hiciste? Se rió por lo bajo, pero su expresión no tenía rastro de diversión. No. Lo de esta noche fue solo el principio. Un escalofrío me recorrió la espalda. Luis, por favor. No digas mi nombre como si eso significara algo. No me pidas nada. Lo único que puedes hacer ahora es escuchar. Me quedé en silencio. Voy a pedir el divorcio, dijo sin rodeos. No voy a pelear por la casa, pero sí por los niños. Mi respiración se detuvo. No puedes. Claro que puedo. Y lo voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque mientras tú estabas revolcándote con Adrián, yo era el que llevaba a los niños al colegio, el que estaba aquí todas las noches, el que nunca puso en riesgo su estabilidad. Sacó su teléfono y deslizó la pantalla frente a mí. Eran fotos, muchas fotos. Capturas de mis conversaciones con Adrián, fechas de los días en que nos habíamos visto, incluso registros de ubicación. Contraté a alguien para seguirte, admitió con frialdad. Desde el momento en que sospeché, supe que necesitaba pruebas.
Me sentí enferma. Luis. No digas nada. Solo míralo bien. Todo esto va a ser parte de la demanda. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero me negué a llorar frente a él. No me puedes quitar a mis hijos. Ah, no. Se inclinó sobre la mesa. Vamos a ver cómo te va cuando todos vean lo que hiciste. No solo los abogados, sino la familia, los amigos, incluso los niños cuando crezcan. Mi corazón se encogió. No les hagas esto. Yo no les hice nada. Fuiste tú. Por primera vez en toda la noche, su voz se quebró levemente. No era rabia, no era desprecio. Era dolor puro. Luis respiró hondo, se frotó la cara con ambas manos y se quedó mirándome con una mezcla de decepción y agotamiento. Quiero que te vayas mañana en la mañana, dijo al final. No quiero verte más aquí. El peso de sus palabras cayó sobre mí como un golpe seco. ¿A dónde voy a ir? No es mi problema. Se levantó, tomó su cerveza y se dirigió a la escalera. Antes de subir, se detuvo y giró la cabeza apenas un poco hacia mí. Mañana hablaré con los niños. Quiero que se enteren de esto por mí y no por alguien más. Me quedé sentada en la mesa, sin fuerzas para moverme, escuchando sus pasos alejarse hasta que el sonido de una puerta cerrándose en el piso de arriba marcó el fin de nuestra conversación. Y con eso, el fin de todo, dormí en el sofá. No porque Luis me lo hubiera ordenado, sino porque no pude subir las escaleras. Me quedé ahí, en la misma posición en la que él me dejó, con la mirada fija en la mesa, en ese teléfono donde estaban las pruebas de mi traición. Mi cuerpo estaba cansado, mi mente agotada, pero no pude cerrar los ojos en toda la noche. Cada vez que intentaba, veía su cara, escuchaba su voz. Sentía su desprecio como un peso aplastante sobre mí. Cuando amaneció, me obligué a ponerme de pie. El sol que entraba por la ventana hacía que todo pareciera normal. Como si no acabara de destruir mi familia. Fui a la habitación de los niños y los vi dormir por última vez en esa casa. No tenía derecho a despertarlos, a despedirme como si todo siguiera igual. Luis iba a contarles la verdad hoy. Yo no tenía ningún control sobre cómo lo haría, ni sobre cómo ellos reaccionarían. A las 7 de la mañana, Luis bajó las escaleras, se detuvo al verme aún en la sala y dejó escapar un suspiro de fastidio. Pensé que ya te habrías ido. Quería verlos antes. No. Fue un no rotundo. Cortante. Sin espacio a discusión. Luis. No hagas esto más difícil. Se sirvió café, ni siquiera me miró. Yo me quedé de pie, sin saber si suplicarle o simplemente salir sin hacer más daño. Si quieres sacar tus cosas, hazlo rápido. No quiero que estés aquí cuando los niños despierten. Cada palabra suya era como una orden ejecutiva, y yo no tenía opción más que obedecer. Subí a la habitación, empaqué lo básico, dejé todo lo demás. Todo lo que había construido aquí ya no me pertenecía. Bajé con una pequeña maleta, y cuando llegué a la puerta, me detuve. Luis. No me respondió. Voy a volver por ellos. Esta vez sí levantó la cabeza. Su mirada me atravesó. No. Son mis hijos. Era su madre cuando te importaban más que tu amante. Mi garganta se cerró. Voy a pelear por ellos. Luis se encogió de hombros, sin inmutarse. Hazlo. Pero ya sabes que no vas a ganar. Tragué saliva. No tenía más palabras. No tenía fuerzas para discutir. Así que abrí la puerta y salí. En el momento en que crucé el umbral, supe que no iba a regresar. No a esa casa. No a esa vida. No supe a dónde ir al principio. No tenía plan,
No tenía una red de seguridad. Mis padres, mi familia, mis amigos, todos sabían lo que había hecho. Luis se encargó de eso. No quería ver sus caras, no quería escuchar sus juicios. Terminé en un hotel barato, donde pasé los primeros días en un estado de completa inercia. No podía comer, no podía dormir. Solo miraba el teléfono, esperando algún mensaje, alguna llamada. Pero nadie me buscó. No fue hasta el tercer día cuando recibí el primer golpe real. Un mensaje de mi prima. No puedo creer lo que hiciste. No quiero volver a hablar contigo. Después vinieron más. Personas a las que creía cercanas, personas con las que pasé años construyendo lazos. Todos desaparecieron en cuestión de días. Adrián intentó contactarme. Me mandó mensajes, me llamó. No respondí. No quería hablar con él. No porque lo culpara, sino porque verlo solo me recordaría lo que perdí por él. Intenté contactar a Luis después de una semana. Me atendió con la misma frialdad de siempre. ¿Cómo están los niños? Bien. ¿Han preguntado por mí? Sí. Esperé a que dijera algo más, pero el silencio se hizo largo. ¿Puedo verlos? No. Luis, no puedes hacerme esto. Te equivocas. Colgó. Me senté en la cama del hotel y entendí que mi castigo no era algo que pudiera solucionar con lágrimas o arrepentimiento. Luis me había sacado de su vida, de la vida de mis hijos, y no iba a permitirme regresar. El divorcio llegó rápido. No luché mucho, porque no tenía con qué hacerlo. Perdí la custodia. Perdí la casa. Perdí a mi familia. El día que firmé los papeles finales, miré mi nombre en la hoja y entendí que ya no era la misma persona que había sido un mes atrás. En un mes, había tirado todo por la borda por unos momentos de emoción. No hubo redención. No hubo perdón. Solo hubo un final. Y fue definitivo.